Hoy veremos qué receptores son compatibles con el radiotransmisor Futaba 14SG. Un saludo, queridos aeromodelistas, soy Álvaro Díaz. Hoy vamos a ver la compatibilidad de los receptores con el radiotransmisor Futaba 14SG. Una característica principal de este equipo es que transmite en multisistema. ¿Qué significa esto? Que va a transmitir señales en los dos sistemas que utiliza Futaba. Llámese uno sistema FAST, llámese el otro sistema FHSS. Cada uno de esos sistemas tiene también unos, digamos, subsistemas adentro, unas subdivisiones, pero básicamente son los dos utilizados por la empresa. Vamos por partes, como diría Jack el Destripador. Vamos a empezar con el sistema FHSS. Este sistema es el que utilizan equipos como el Futaba 6J, el Futaba 8J, el 10J y el nuevo Futaba 6K. Tiene algunas subdivisiones. Primero que todo, aquí en la tabla podemos ver a mano izquierda FHSS receptores. Estos son receptores generalmente hasta 4 canales que utilizan esta nomenclatura. Posteriormente, otra subdivisión del sistema, SFHSS. Estos receptores pueden ir ya a más de 3-4 canales, pueden tener 6-8 canales hasta lo que han sacado en este momento. Tanto el anterior como este tienen la característica principal que no pueden manejar telemetría. Por último, y la adición más reciente a la familia, vemos los receptores TFHSS. Aquí tenemos en la parte derecha. Estos receptores utilizan el mismo sistema, pero tienen comunicación bidireccional, o sea que van a manejar telemetría, y su rango de compatibilidad es muy limitado. Haciendo notar, hay receptores de estos que he nombrado que son usados para aire, o sea, para máquinas voladoras, y otros son usados para tierra. Generalmente, con algunas excepciones, pero generalmente, Futaba, sus receptores de tierra, generalmente no son compatibles con sus radios de aire y viceversa. Empezamos. No son compatibles. Receptores marcados como FHSS. Aquí tenemos el R603GF y el R2004GF. Esos receptores no son compatibles. Tampoco son compatibles cualquier receptor TFHSS. ¿Qué receptores van a ser compatibles de la familia FHSS con el radio Futaba 14SG? Básicamente todos los que estén marcados con la SFHSS. ¿Qué receptores son estos? El R2008SB, que es un receptor que viene con el Futaba 8J, 8 canales. El R2106GF, ya lo he nombrado, es un receptor de corto alcance de 6 canales. El R2006GS es un receptor de 6 canales, todos estos sin telemetría obviamente, y que viene de fábrica con el radio Futaba 6J. Aquí también tenemos otros receptores de 4 y 3 canales, R2104GF, R204GFE y R203GF. Sistema FHSS, solo es compatible los receptores marcados con SFHSS. Como conclusión a la compatibilidad del sistema FHSS con el 14SG, básicamente todos los receptores que le sirvan a los radios Futaba 6J y 8J le sirven al Futaba 14SG. Vamos a pasar a la segunda parte, la familia FAST de Futaba. Este es el sistema del cual ellos son propietarios. El sistema FAST tiene dos divisiones principales. Aquí podemos ver en la tabla, en la parte superior tenemos toda la gama de receptores. Aquí va a ser muy difícil nombrar uno por uno cada receptor. Tenemos unos receptores que son marcados FAST. Estos receptores son, digamos, los clásicos, los que ustedes conocen de tiempo atrás. No tienen capacidad de telemetría. Esa es la diferencia fundamental. Los receptores FAST, ustedes los pueden ver aquí en la parte izquierda superior de la tabla. Y en la parte derecha vamos a tener los receptores FAST-EST. Tienen comunicación bidireccional, o sea, tienen la capacidad de transmitir telemetría, datos de telemetría. Estos receptores tienen una compatibilidad mucho más limitada que yo especifiqué en un video anterior que ustedes pueden ver en pantalla si lo quieren consultar. En la parte inferior vamos a tener nuestro equipo 14SG en sus dos modalidades de transferencia en el sistema FAST, FAST y FAST-EST. En cada uno de estos tenemos varios modos,
7 canales, modo multicanal, modo de 14 canales, modo de 12 canales. Vamos a empezar de izquierda a derecha. Fíjense en los que están vacíos sin cruz. Esos son receptores generalmente de tierra, descartados para este equipo. Básicamente, todos los receptores FAST son compatibles con el radio Futaba 14SG en los distintos modos de 7 canales o multicanal. Receptores famosos como el R617FS, que es muy vendido, Futaba lo clasifica como el receptor del pueblo, son plenamente compatibles con este equipo. Reitero, receptores sin telemetría. Por otro lado, los receptores FAST-EST. Aquí tenemos, por ejemplo, el R7008SB, que es el que viene por defecto con el radio. Todos los receptores FAST-EST son compatibles con el radio 14SG. Al ser un radio que transmite en ambos sistemas de Futaba, su compatibilidad es muy amplia. Que los únicos receptores que no son compatibles con el radiotransmisor Futaba 14SG son el R3008SB, receptor TFHSS, y el receptor R3006SB. Estos dos receptores de aire son los únicos que no son compatibles con el radio Futaba 14SG. Como conclusión de este video podemos decir, es mejor nombrar los receptores que no son compatibles, ya que solo son dos, son los receptores Futaba TFHSS, los que transmiten telemetría por el sistema FHSS. El resto de receptores, sistema SFHSS, sistema FAST y sistema FAST-EST, son compatibles con el radio Futaba 14SG. Si a usted le pareció útil esta información, no olvide apoyar el canal. Dele un me gusta, suscríbase, déjeme sus preguntas, que con gusto trataré de responderlas. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.